Señora directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, doña Isabela Victoria Rojas, muy buenos días. Doctor Fernando, qué gusto escucharlo, muchas gracias por esta oportunidad y un saludo muy especial a todos los oyentes. Usted que sí está cerca a los agricultores y ganaderos del Cauca, usted que sí que sabe de lo que estamos hablando, cuéntenos cuál es la situación de los campesinos del Cauca frente a este bloqueo, empezando por decir si son ellos realmente los que están bloqueando la carretera y los que se están condenando a una situación de desempleo y a unas circunstancias muy duras que usted tendrá la bondad de contarnos. No, doctor Fernando, a ver, la Minga del suroccidente colombiano, a la cual se han sumado otras organizaciones sociales que se promulgan como representantes de los campesinos, yo diría que no es de la mayoría de los campesinos, porque el departamento del Cauca es un departamento absolutamente cafetero. Los cafeteros no se han pronunciado ni han hablado de que están sumados a la jornada de protesta. Ellos están tranquilos produciendo en sus predios. Sin embargo, pues efectivamente la afectación a los campesinos productores y productivos de este departamento, pues la situación les aqueja, los agobia y por supuesto que los tiene arrinconados porque de alguna manera la producción agrícola y pecuaria del departamento está paralizada y muy afectada porque es que no es solamente el cierre de la vía panamericana, sino también de algunas vías alternas. Hay algunos productos, por supuesto, que son más vulnerables y sensibles, como los perecederos y el caso más dramático, el de la leche. Caso de la leche que le rogamos que nos cuente, porque el Cauca ha sido un departamento lechero que ha ido perdiendo fuerza productiva desde hace rato precisamente por las invasiones de grupos indígenas sobre predios que estaban bien tenidos y técnicamente desarrollados en materia ganadera y en materia lechera. Pero ¿cuál es la situación ahora? Porque vimos unas imágenes que esperamos que sean la excepción de gente productora de leche que estaba tirando la leche al piso, al suelo. ¿Eso se está produciendo? Sí, efectivamente, doctor Londoño. Hay que reconocer que esta minga tiene dos componentes que la hacen diferente y además que nos llena de esperanza. Definitivamente el trabajo mancomunado entre el sector privado y las autoridades y digamos las diferentes fuerzas del departamento del Cauca han logrado establecer una vía alterna que por supuesto no tiene ni las condiciones ideales, pero sí es una vía que nos ha permitido de alguna manera, como le digo yo de una manera muy coloquial, respirar aunque estemos debajo del agua. Sin embargo, esa vía alterna ha sido víctima de también taponamientos, destrucción de la malla vial, de la señalización vial por parte de los manifestantes, y esa producción lechera que se calcula más o menos en unos 88.000, 90.000 litros diarios del departamento del Cauca, que deben transitar desde los diferentes municipios hacia las plantas de proceso que quedan en los parques industriales del municipio de Caloto, ubicado en el norte del Cauca, pues a pesar de que la vía ha sido habilitada, pero igualmente ha sido torpedeada, ha sido bloqueada por las comunidades manifestantes, además con unos actos que ya no se pueden decir violentos, sino terroristas, como es disparar desde los cerros hacia la fuerza pública, atravesar vehículos, tratar de incendiar vehículos, y donde ha estado en medio la población civil, pues esa vía ha sufrido muchas alteraciones en la fluidez. Eso lo que ha generado es que la leche que se ha acupiado ha sido represada. Estamos hablando hoy casi de 600.000 litros que están esperando ser evacuados hacia la planta, y la capacidad, digamos, de recolección de las empresas, que también hay que hacer un gran reconocimiento porque han hecho todo su esfuerzo logístico para evitar lo que tristemente registramos ayer, como fue el derrame de ese preciado líquido. Entonces, ese represamiento a causa
del sabotaje y de los atentados que permanentemente hacen las comunidades manifestantes, pues nos ha generado esta situación que aunque nos tienen una situación de preocupación, estamos muy confiados en que esa vía sea recuperada totalmente y sea nuevamente puesta en operación. Hemos tenido baches de cierres por las causas que le he manifestado y eso es lo que nos está generando tanta interferencia en la operación que venía de alguna manera funcionando coordinadamente. Doctora Isabela Victoria, ¿cuánto puede durar una cantina de leche sin descomponerse, sin dañarse? Si no ahí a la intemperie, al rayo del sol o puesta en cualquier parte, sin tratamiento, sin refrigeración, ¿cuánto puede durar? No, eso es cuestión de horas, eso no, el crecimiento bacteriano, si no está en unas condiciones de conservación de frío, acá de alguna manera se ha avanzado tecnológicamente en el sentido de que hay acopios con frío que permiten un almacenamiento en unas condiciones de refrigeración que permite pues que esas unidades formadores de colonia no permitan la descomposición de la leche, pero cuando esos tanques llenan su capacidad, ahí es donde tenemos que empezar a desocupar para que la leche fresca nuevamente ingrese a esos tanques y tengan unos condiciones mínimas de conservación. Hemos visto, doctora Isabela Victoria, ella es la directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, hemos visto en muchas centrales de abasto, en Cali, inclusive en Bogotá, en Pasto, desde luego, unas señales de desabastecimiento muy serias, ocasionadas desde luego por el bloqueo de esta vía. En Popayán parece que la situación ha sido muy grave, ¿o no? ¿O están exagerando los medios de comunicación? A ver, precisamente en el día de ayer estuvimos haciendo un censo y una encuesta y una visita a la central de abastos, la mayorista de aquí de Popayán, y hay un fenómeno que es relativamente, digamos, tranquilizante. Digamos que los mayoristas o los grandes mayoristas de esa central de abastos, de papa, de cebolla, de tomate, de zanahoria, de plátano, ¿sí? Esos productos en su gran mayoría vienen del departamento de Nariño y por supuesto lo que nos abastece la meseta de Popayán. Los inventarios en las bodegas han bajado, pero curiosamente lo que está en el minorista está con una muy buena oferta de servicios. Hay otros elementos como son las superficies o las grandes superficies, donde sí ya se registra, digamos, desabastecimiento en estos productos del sector agrícola. Hay algo que es también muy, muy particular y es la fruta. La fruta de Popayán, o la que abastece esta gran mayorista, proviene de departamentos como Armenia, como Valle, como el Huila, y por supuesto nuestros productos como la piña, que es un producto insignia de nuestro norte del Cauca, el aguacate Hass, y las hierbas aromáticas. Digamos que uno ve una oferta en la mayorista que está en buenas condiciones y en buena cantidad. Sin embargo, por supuesto empieza a registrarse dificultades, pero no estamos a puertas de una emergencia de desabastecimiento, aún no. Pero si la situación continúa, por supuesto, que estamos nosotros albergando la esperanza, que esa fluidez de nuestra vía alterna, que la ha denominado la ruta humanitaria, la gobernación y todas las autoridades, pues se pueda restablecer con normalidad total su operación. Porque eso nos permite, les reitero, mi referencia, que estamos debajo del agua pero con un tanque de oxígeno. De manera que yo consideraría que no es necesario generar un pánico. La ciudad, de alguna manera, a pesar pues, de las dificultades, tiene una relativa calma, una relativa normalidad, y estamos, de alguna manera, con una posición absolutamente indeclinable, y es que el sector productivo, por unanimidad y en pleno, hemos declarado abiertamente, a través de los diferentes medios de comunicación y a través de una carta abierta al señor presidente de la República, que nosotros igualmente exigimos
que cualquier establecimiento del diálogo sea con unas condiciones mínimas y fundamentales, como es el restablecimiento de los derechos de las grandes mayorías, y eso significa la apertura de la vía panamericana. Porque es que, doctor Londoño, no estamos hablando solamente de los caucanos, estamos hablando de los colombianos. Es que esta ruta es una ruta panamericana internacional, donde hay comercio internacional, donde hay turismo internacional, donde no solo se afecta Valle, Cauca y Nariño, estamos hablando de nuestro hermano país de Ecuador, donde tenemos definitivamente una relación comercial muy importante. Y no pueden seguirnos coartando de esta manera nuestros derechos fundamentales al trabajo, a la salud, a nuestro libre desplazamiento por el territorio nacional. Pues nosotros, reitero, hemos solicitado abierta y públicamente que no se inicien los diálogos hasta tanto no se restablezcan nuestros derechos. Que es lo elemental, ¿no? Las vías de hecho no pueden prevalecer. Hay un tema que también le quiero proponer, doctora Isabela Victoria, directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca. Hemos visto que en algunos sitios los indígenas se han dedicado, o supuestos indígenas, porque uno no sabe si realmente lo son, a dañar la carretera, a taladrarla y a hacer imposible el... ¿Aló? Doctora Isabela Victoria, doctora, lo que se preguntan mucho los colombianos en estos momentos en cualquier otra parte de la geografía nacional es qué va a ocurrir en el departamento del Cauca si no se logra levantar los bloqueos, qué va a pasar. ¿Cuál es la situación en estos momentos del departamento y de los municipios que se ven afectados por los bloqueos en la Panamericana? Doctora. El día de hoy ya hay una manifestación libre, espontánea de la ciudadanía. Estamos convocando a una gran concentración de rechazo a las vías de hecho y a la exigencia de la apertura de la vía panamericana. Esto quiere decir que la sociedad ya está reclamando la solución definitiva a este histórico y sistemático procedimiento de ser la vía panamericana la única herramienta que han encontrado las comunidades movilizadas para entablar la exigencia de sus derechos. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a entrar en una crisis humanitaria si esto colapsa, pues ¿qué vamos a hablar del oxígeno líquido, de los insumos básicos de la atención médica hospitalaria? ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que tienen que ser remitidos a otras ciudades para atender asuntos vitales? Vamos a crear una crisis humanitaria que realmente pues será de una gran responsabilidad de todos aquellos que hoy persisten en las vías de hecho y no en una posición de sensatez para lograr un diálogo y un acuerdo con el gobierno nacional, pero sobre lo que ya está. Eso es otra premisa del sector productivo. No queremos suscripción de acuerdos nuevos de carretera que sean incumplibles para que igualmente dentro de 1 o 2 años estemos igualmente reclamando el no cumplimiento. Entonces, el gobierno nacional, a través de los diferentes ministros, ha logrado establecer 2 premisas con las que personalmente estoy totalmente de acuerdo. Revisar lo que hay y que históricamente, según las informaciones y declaraciones de los movilizados, ha sido incumplido históricamente. Entonces, buscarle la viabilidad técnica, financiera y presupuestal a lo que igualmente es viable técnica y presupuestalmente hablando. Entonces, bajo esa premisa, yo pienso que se puede empezar un trabajo serio para lograr de una vez dirimir esta situación tan difícil del departamento del Cauca. Doctora, ¿usted conoce los acuerdos que supuestamente han sido incumplidos? Aquí los hemos reclamado una y otra vez. Es que los acuerdos y que los acuerdos que están firmados y tal, ¿dónde están? ¿Usted los conoce? ¿Los podemos ver? A ver qué es lo que se ha incumplido y qué es lo que se debe todavía, si es que hay deuda en ese sentido y si es que esos fueron acuerdos legítimos. Pero en fin,
conocerlos físicamente existen en alguna parte? Doctor Londoño, sí existen los acuerdos y desafortunadamente, y hay que decirlo, esto es un episodio sistemático. Vienen funcionarios del orden central, del gobierno nacional de turno, firman un acuerdo y eso se lo van dejando al que va llegando. Y allí se van acumulando una serie de cosas. Que hay avances y muy importantes en cumplimiento, eso también es cierto. Lo que pasa es que las ambiciones son absolutamente, en algunos casos, desmedidas sobre las pretensiones. De manera, y eso es lo que lo hace tan incumplible, pero lo más reprochable es que los funcionarios vengan a afirmar lo que es imposible. Entonces, esos acuerdos, pues yo no encontraría de alguna manera ningún resorte legal para uno pensar de que tengan de alguna manera pues como una legalidad derivada de semejantes barbaries que nos toca soportar y a costa de la vulneración de tantos derechos. Eso sería pues como la premisa que yo le daría a los acuerdos, pero allí son una realidad. Ahora, el cumplimiento depende, pienso yo, de la viabilidad además social, porque es que si vamos a comprometer, cuando venimos a firmar un acuerdo, las tierras del sector privado, pues hasta dónde tiene capacidad un funcionario para hacer semejante compromiso. Doctora Isabela Victoria, muchas gracias y nuestros productores estarán en contacto con usted para que tenga la bondad de darnos copia de los acuerdos, porque los hemos estado buscando desde que esto empezó y no nos los han podido suministrar. Es que los acuerdos están incumplidos y usted habla varias veces de las firmas y de los acuerdos. Necesitamos conocerlos. Ese es un problema de Colombia. Ese no es un problema de los caucanos, ni de un grupo de indígenas, ni del gobierno. Ese es un problema nacional. Queremos conocer los acuerdos. Ya nuestros colaboradores y amigos estarán en contacto con usted para que al fin conozcamos los acuerdos y sepamos de qué estamos hablando, porque no lo hemos logrado. Le tenemos que decir con toda franqueza y no ha habido ningún medio de comunicación que los publique. Y necesitamos saberlos para ver qué demonios fueron los acuerdos que firmaron, por ejemplo, la persona a quien llamamos tan cariñosamente Minchirrinchi, que en medio de chirrinchis y gritando fuerza, fuerza, logró develar uno de estos problemas con los indígenas, firmando unos papeles supuestamente que no conocemos. Doctora Isabela Victoria Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, como siempre, su generosidad para abrir los micrófonos y poder de alguna manera que Colombia conozca también la otra cara, la que efectivamente sufre el rigor de esta flagrante violación a nuestros derechos. Mil gracias. Violación a los derechos de todo un país, a los derechos de una región, a los derechos de los campesinos que quieren trabajar, que están perdiendo sus bienes, que están quedando en la ruina. Y ustedes, queridos colaboradores, pues no desaprovechen a la doctora Isabela Victoria para que nos muestre los acuerdos, a ver si algún día los conocemos. Sí, tenemos que verlos porque pues hablan de los acuerdos y exigen los acuerdos y los acuerdos. Que firmaron los acuerdos y no sabemos que cada cuáles. uno firmaba los acuerdos y no sabemos cuáles son. Que entiende uno que con Chirrinchi era difícil saber cuáles eran los acuerdos porque ni él mismo se dio cuenta que fue lo que firmó. Sí, si es que firmó alguna cosa, o firmó a ruego, ¿no? En medio de semejante rasca diría, pues yo no estoy en condiciones de firmar firme por mí alguien. Fuerza. Es que venga, ministro, ponga la huella que con eso es suficiente. Bueno, entonces, si está con la huella del ministro, los queremos conocer, de manera que no perdamos esta ocasión para que la doctora Isabela Victoria Rojas, directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, que se refirió repetidamente a firmas de acuerdos, nos los muestre. Y entonces tendremos ocasión de dárselos a conocer a ustedes a través de nuestras redes y, por supuesto, de comentarlos porque ese es nuestro deber. Isabela Victoria Rojas, de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 4 minutos.